Bienvenidos a la sesión de VirtualEdu, los 7 problemas de la batería EV Electrical Vehicle, coche eléctrico. 7 problemas, podrían ser más o menos, pero estos serían los fundamentales. Los 7 problemas de la batería del coche eléctrico, en lo que está estudiando, intentando desarrollar todo el mundo, es el precio, ahora mismo es bastante cara, el peso, conseguir disminuir el peso, el volumen, conseguir disminuir el volumen. Recordamos que la densidad uniría los dos factores, es peso entre volumen, que la densidad energética sea lo más posible y por lo tanto que disminuir el peso y disminuir el volumen. Tiempo de carga de la batería, la duración de la batería, cuánto nos va a durar, cuántos ciclos, cuántos kilómetros, los residuos que genera y algunos riesgos que tienen algún tipo de batería. Entonces, dados estos problemas, ¿cuál es el futuro de la batería eléctrica? Pues intentar disminuir el precio, disminuir el peso, disminuir el volumen, disminuir el tiempo de carga, aumentar la duración, disminuir los residuos y minimizar los riesgos. Como ejemplo tenemos aquí la batería Panasonic utilizada 2170, la primera del modelo Tesla, que decían que tenía 260 vatios por kilogramo. O sea, un kilogramo de batería tenía 260 vatios. En el Tesla, que tiene 100 kilovatios hora, las baterías pesan 600 kilos. Si calculamos no nos da este 260, sino nos da que cada kilogramo produce 160 vatios, que es bastante menos. Hay que tener en cuenta que las baterías van en un pack, que hay que refrigerar, en fin, que tiene todo más, es más complicado, no son pilas sueltas. Pero eso sí que es importante recordar, que las baterías del coche eléctrico son celdas individuales conectadas en serie en serie para aumentar el voltaje y en paralelo para aumentar la intensidad, que es lo que hace falta al coche eléctrico. ¿Para qué sirve la batería del coche eléctrico? Pues uno, alimenta de corriente eléctrica el motor del coche, igual que un coche Scalestri, que a través de las trencillas de la pista pues daba corriente y movía, pues lo mismo el coche eléctrico. Y es como un depósito de gasolina. Lo importante aquí es, haremos una analogía entre el depósito de gasolina que va en litros y el depósito de la batería que va en kilovatios hora. Es distintas unidades, litros y kilovatios hora. Entonces, ¿cómo se consigue que un depósito de un coche tenga más autonomía si es de gasolina? Aumentando el depósito. ¿Cómo se consigue que una batería tenga más autonomía? Aumentando la capacidad de la batería, que hemos dicho que son celdas pequeñas, individuales, poniendo más, aumentas el tamaño y te aumentará la capacidad. Consumo del coche eléctrico. Respecto al coche de gasolina, podemos calcular un coche medio gasta 7 litros a los 100 kilómetros, pues un coche medio eléctrico gastará o puede gastar 12 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Lógicamente, cuanto más grande sea el coche, más pesado, más corra, pues gastará más, pero bueno, 12 puede ser una media. Aquí nos dice, la batería 100 kilovatios del Tesla pesa unos 625 kilos y confiere al Model S un máximo de 719 kilómetros de autonomía. Vamos a ver qué significa esto. Batería 100 kilovatios horas del Tesla. Las baterías se miden en kilovatios horas y cada 12 me da 100. Pues divido 100 entre 12 me da 8, que es por 100, 800 kilómetros. En principio, con una batería de 100 kilovatios hora, esta de aquí, me da para hacer 800 kilómetros. En cambio aquí me dice 720, un poco menos. Razones para que sea un poco menos. Aquí tengo un dibujo de un coche, un Renault, que dice el consumo medio es 12,3 kilovatios a los 100 kilómetros. O sea que realmente lo han comprobado y queda eso, 12, 15, 10, dependerá de las circunstancias. 4. Dice, la batería se consume solo un 80%. Otra cosa importante es saber que cuando llega al 20% mínimo se bloquea el coche para no descargarse al tope porque se estropean las baterías. Conviene no descargarse más de un 20%. Por lo tanto, si tengo 100 kilovatios hora, pero solo puedo utilizar el 80%, multiplico por 0,8 y de los 100 disponibles hay 80 kilovatios hora. De estos 80 divido entre 12 y me da unos 7. El 7% ya da, sí que se ajusta más a los 700 kilómetros que nos dice que tiene de autonomía. Recuerda siempre que los fabricantes dan la autonomía máxima y en condiciones óptimas y no pasa casi nunca, siempre hay que restar. Entonces, todas las baterías hacen lo mismo, sea plomo, ion litio, fosfato de litio, hierro, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que tienen distintos problemas? Cada uno de los 7 problemas que hemos visto, una es más cara, una pesa más,
otra tarda más en cargar. Entonces, lo que hay que hacer es conseguir de los 7 factores ir reduciéndolos todos o al máximo o al menos alguno. Y luego, por último, recordad que la capacidad depende de las celdas. Por ejemplo, las pilas de Panasonic de un Tesla tienen un voltaje de 4 voltios. Y entonces, ¿cómo consigo yo, vamos a explicar, los kilovatios horas del depósito? Las conecto en serie. Cada 100 en serie, 4 por 100 me da 400 voltios, que es el voltaje que necesita el motor del Tesla. Y luego necesito conectarlas. Esto es una serie de 100, otra de 100, otra de 100, otra de 100. Si las conecto en paralelo, me aumenta la intensidad. Necesito 30 amperios, voltaje por intensidad, y me da 12 kilovatios horas, que es lo que realmente consumo. Entonces, por eso, la capacidad de un Tesla, si dicen, ¿ha aumentado la batería? No, ha aumentado ese tamaño, han puesto más celdas individuales. Y aquí tengo 17.000 pilas que tiene un Tesla, los primeros que tenían 60 kilovatios hora, divido 17.000 pilas entre los 60 kilovatios, me da 283 pilas, me da un kilovatio. Así de sencillo, cojo 283 pilas, las pongo, y con esto tengo un kilovatio. Si quiero 60, multiplico esto por 60 veces, y me da las 17.000 que necesito para 60 kilovatios. Entonces, precio de la batería. ¿Cuánto cuesta una batería? Pues estamos ahora alrededor de los $150 el kilovatio hora. Entonces, un depósito de un Tesla de 60 kilovatios hora, o los coches que tienen bastante autonomía, unos 500 kilómetros, porque 60 entre 12 da 15, recordamos, 60 entre 12 da 5 por 100, 500 kilómetros. Esto es para el máximo. Pues esto nos costaría 9.000 euros solo el reemplazar las baterías de un coche que tiene 60 kilovatios hora. ¿Cuánto cuesta un coche eléctrico? Pues un coche eléctrico en general cuesta el doble que uno normal. Pues vas al concesionario, un coche normal 20.000 euros, el mismo coche en eléctrico 40.000 euros. ¿Dónde están estos 20.000 euros de más? Pues tiene que estar en las baterías, porque el coche, el motor eléctrico es más sencillo que el motor de combustión. Si fijamos aquí, hemos hecho 9.000 euros de batería y aquí nos está costando casi 20.000 euros de mayor coste por las baterías. Realmente donde está el tema precio es un factor que acabo de estudiar. ¿Cuál es el coste de una batería? Pues dependerá de dos cosas, de los materiales que utilice y del coste de producción. Por eso hacen gigafactorías para minimizar el coste de producción. Coste materiales, ¿de qué materiales son? Litio y sodio. Sodio se está intentando hacer baterías ahora de sodio porque es mucho más barato. Pero es menos eficaz que el litio, entonces estamos siempre. El litio es escasez. Pues si hay poco litio y aumenta la demanda, aumentará el precio. Esto dicen que el precio de las baterías irá bajando. En teoría, pues aumenta la producción sí, pero el coste, si aumenta la demanda, aumentará el precio. Y como es un material escaso, pues están buscando alternativas a la batería típica de ion litio para disminuir el coste. Densidad energética, hemos dicho densidad es masa partido por volumen. Por un ejemplo, la batería de plomo, la tradicional de los coches, pues un kilovatio hora necesitas 15 kilos, mientras que la de ion litio, con 4 kilos, que es la cuarta parte, consigues lo mismo. Por tanto, como pesa mucho menos, mucho más eficaz. Cuarta parte del peso. Un factor doble el peso es importante, pues si disminuyo el peso aumento el rendimiento. Si el coche, la misma batería, consigo los mismos kilovatios con la mitad de peso, pues menos peso que arrastran, aumentará el rendimiento. Los 12 kilovatios horas era con el peso inicial. Si reduzco el peso, pues igual con 10 kilovatios hora hago los 100 kilómetros. Y volumen, lo importante es volumen, nos tiene que caber. Normalmente las baterías están en el chasis del coche. Bueno, si consigo disminuir el volumen, aumentaré la capacidad del coche, maletero, etc. Tiempo de carga. Entonces, tiempo de carga, aquí sí que hay que explicar que depende de dos factores. Tiempo de carga. Igual que un motor de gas, un coche de gasolina. El depósito supongamos que es de 50 litros y el surtidor, la manguera, es de 10 litros por minuto. ¿Cuánto tardo en cargar el coche? Pues 50. Entre 10, 5 minutos lo que tardo en cargar el coche. ¿De qué depende? Del tamaño del depósito y de la cantidad de gasolina que sale por el surtidor. Pues la batería pasa exactamente lo mismo. A la hora de cargar depende de la capacidad de la batería, se mide en kilovatios horas, 60 kilovatios hora, y ahora depende del cargador, la manguera que yo tenga para cargar. Si es un cargador doméstico que carga a 2 kilovatios hora, pues tardaré 60 entre 2, 30 horas.
Si el mío doméstico, pero llego a 3, que sería un poco mayor, pues tardaría 20 horas. Si consigo cargar a 10, pues 6 horas, y si cargo a 50, pues lo cargaré en 1,2 horas. Por lo tanto, el tiempo de carga depende de el grande que sea el depósito y la manguera que tenga más o menos kilovatios hora. A más manguera, menos tiempo. Precio de carga en función del depósito y de la manguera. Pues siempre que ver cuánto tarden en cargar, pues dime cuál es tu depósito y dime cuál es tu cargador y divide. Velocidad de carga. Aquí tenemos una toma de corriente eléctrica. Los azules son monofásicos, que son 220 voltios. Mientras que el rojo es trifásico, que es el 400 voltios. Entonces los cargadores, este sería monofásico y este sería trifásico. Entonces, velocidad de carga. Velocidad de carga se mide potencia, que es kilovatios, es voltaje por intensidad. Voltaje se mide en voltios, la intensidad en amperios. Yo tengo en mi casa un cargador como este que lo enchufo al enchufe, 220 voltios. La intensidad que sale en una casa será 10 o 16 amperios. Aquí está marcado que no se ve bien la foto, 10 amperios, 16 amperios. Claro, si tengo 10 amperios, multiplico 220 por 10 y me da 2,2 kilovatios, que sería lo mínimo que carga un coche en una casa, enchufe doméstico. Pero si en casa tengo 16 amperios, pues cargaré 3,5, que ya es un poco más rápido. ¿Qué pasa si tengo corriente trifásico? Entonces tiene que ser un cargador especial como este. Aquí lo pone, tampoco se ve mucho, 400 voltios, 11 kilovatios, 16 amperios. Vamos a multiplicar. La potencia en trifásico es voltaje por intensidad por raíz de 3. Aquí hay que añadir un raíz de 3 para ser trifásico, por lo que sea. Voltaje 400, trifásico, 400. La intensidad aquí me ha dicho que es 16 amperios, 16. Y por raíz de 3 me da los 11 kilovatios hora que pone aquí que carga. Claro, si nos fijamos es 3 veces más que el monofásico. Este es 3 por 3, 9, 11. Cargará mucho más rápido con un cargador trifásico. Tiempo de carga. Entonces, tiempo de carga repasamos función del depósito, el tamaño, a más depósito, más tarde en cargar, de la manguera a cargador, el tipo de batería. Entonces, en la velocidad de carga no todos pueden cargar a la misma velocidad. Unos pueden cargar a 5, otro a 10, otro a 15 y si consigo una batería que deje cargar más rápido, pues mejor. Luego también recordar que hay dentro de cada coche a veces algunos tienen cargador on-board, que significa a bordo, en el propio coche, y a veces un limitador. Por ejemplo, 5 kilovatios hora. Mi coche tiene un cargador on-board de 5 kilovatios hora. Pues quiere decir que por mucho que yo lo ponga a 10 del enchufe, el cargador solo deja pasar 5. ¿Por qué deja solo pasar 5? Porque por lo que sean mis baterías, conviene cargarlas a 5 kilovatios hora. Si cargo más rápido, se estropean más, dura menos, lo que sea. En general, la carga lenta es mejor para las baterías, pues se intenta que se carguen lentamente con el inconveniente entonces de carga mucho. Depende del tipo de batería y es lo que hay que mejorar. Problemas de las baterías, tiempo de carga, y cada una tiene su tiempo de carga óptimo. Luego la duración. Quinto problema de las baterías, la duración. Número de ciclos. ¿Cuántas veces, cuánto me va a durar las baterías del coche? Coche de gasolina, supongamos que me dura 200.000 kilómetros. Vale. La batería del coche eléctrico, ¿cuánto me va a durar? 100.000 kilómetros. Pongo un interrogante, porque si me lo acabo de comprar no sé si llegaré a los 100.000 kilómetros. Recordad que si las tengo que renovar, a lo mejor me gasto 15.000 euros, que es casi un coche sencillo, nuevo, entero, para solo renovar las baterías y hacer otros 100.000 kilómetros. Por lo tanto, un problema es la duración. Cuanto más me dure la batería, más económicas, más rentable me saldrá. Luego recordar la pérdida de rendimiento. Luego que en el móvil vemos que al principio nos dura 8 horas, 10 horas todo el día y luego a medida que pasa el tiempo cada vez nos dura menos. Bueno, va perdiendo aquí capacidad y lo que le pasa al móvil, recordar que la batería del coche y del móvil viene a ser lo mismo. Solo que en un coche hay 17.000 baterías pequeñas. Sexto problema, los residuos. Residuos aquí ha añadido la extracción. Aquí tenemos una super excavadora en su camión, imagínate que hace falta todo esto para extraer el litio, todo esto está consumiendo gasolina, con lo cual dices, estoy intentando no contaminar y aquí estoy contaminando muchísimo para extraer el litio que luego no contaminará, pero he contaminado antes, ¿no? Metales raros, las baterías, un proyecto químico, hace falta metales raros, litio, cobalto, tántalo, níquel, cadmio. Problema, que hay poco, escasez,
el coste de la minería, el coste de obtención, etcétera. Luego estará el coste de reciclar. Tenemos toda una basura de productos que reciclar los productos estos no será nada sencillo, con lo cual costará más reciclar a lo mejor que comprar nuevo, con lo cual, bueno, coste de reciclar, un tema a tener en cuenta, los sitios, y basura cósmica. Entonces aquí el problema es intento utilizar baterías coche eléctrico para no contaminar CO2, pero luego estamos contaminando muchísimo más quizá el planeta Tierra y todo lo que sea conseguir una batería que sean materiales menos contaminantes, pues será también una gran ventaja. Por último, riesgos que tiene hoy en día la batería eléctrica o problemas de funcionamiento es la pérdida de rendimiento a bajas temperaturas en los países nórdicos y en invierno también se nota aquí en España que la batería del coche pues rinde menos, con lo cual tienes un problema de funcionamiento. Si consigues una batería que no pierda tanto con la baja temperatura, pues será un avance. Y luego, tema de la explosión, ¿no? Saber que ha habido explosiones de incluso patinetes. Bueno, la batería tiene un electrolito líquido y productos que pueden explotar inflamable y todo lo que sea intentar conseguir algo que no produzca este riesgo, pues también será interesante. Se habla ahora de las baterías de estado sólido que evitas probablemente este problema. Con esto acabamos los 7 problemas más grandes de la batería del coche eléctrico.